¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son normas o principios fundamentales para el desarrollo digno de cada individuo. Cabe resaltar que estos se deben cumplir por el simple hecho de ser humano. Se debe hacer sin importar las condiciones, como lo son el color, la nacionalidad, la religión, la etnia, entre otros. Estos son inherentes. ¿Qué quiere decir? Que estos están unidos naturalmente a cada individuo, por lo tanto, no se pueden separar de este. ¿Por qué surgieron los derechos humanos? Bueno, a causa de los actos de lesa humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, que fue el eje central para declarar el término derechos humanos. Cabe acentuar que antes de declarar los derechos humanos existieron varios decretos como la Carta Magna, la Petición de Derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre otros, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue decretado como un ideal común para todos los pueblos y naciones, adoptado en un documento y decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, el 10 de diciembre de 1948. Derechos humanos de primera generación, también llamados de oposición al Estado, incluyen derechos civiles y políticos. Fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Estos tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Algunos derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad, y algunos derechos políticos como el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político. Artículo 42 al 77. Derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior al de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de segunda generación. La vigencia de estos derechos se encuentran condicionadas las posibilidades reales de cada país, de allí que para lograr la realización de las mismas varía de un país a otro país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado sea como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones. Los derechos de tercera generación, también denominados derechos colectivos, son los que se comprenden desde el artículo 78 hasta el 82. Estos aparecieron en la mitad del siglo XX. Estos derechos son los cuales cuyo objeto no es el individuo en sí, como los de primera y segunda generación, sino que estos se comprenden en conjunto. Así pues, mediante estos se pretende proteger los intereses, identidad y entorno de tales colectivos. Algunos ejemplos de estos serían el derecho al respeto a las minorías étnicas, ya que hay pequeñas comunidades que buscan ser reconocidas. La reducción de armas químicas, porque éstas pueden causar daño a los diferentes entornos. Derecho a un medio ambiente sano, porque todos merecemos un lugar sano en el cual vivir. Defender hábitat y el derecho a la identidad.